Bueno, buenas tardes a todos, a los presenciales y a los virtuales. Nosotros generalmente estas reuniones hacemos siempre presencial, pero como alguna vez al año, por ahí dos, hacemos reuniones abiertas, habíamos decidido hacerla presencial y virtual. Se ve que nos anticipamos a los acontecimientos, porque gracias a Dios la virtualidad hace posible que mucha gente que de otra manera no podía venir pueda escuchar a la oradora de hoy y bueno, a los comentarios que se hagan. Así que, bueno, reitero agradecimiento y presento a la doctora eh, Maya Lucas de Stier, que es doctora en filosofía por la UCA, profesora emérita de esa universidad, ha sido investigadora del CONICET, sigue trabajando en proyectos de investigación en filosofía de la UBA, profesora visitante en varias universidades europeas y norteamericanas. Actualmente es presidente de la Sociedad Tomista Argentina, miembro de número de la Academia del Plata, secretaria académica del Instituto de Bioética que hoy nos reúne, de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y miembro correspondiente de la Academia Pontificia Santo Tomás de Aquino del Vaticano. Bueno, el tema que hoy nos convoca a su cargo, como ustedes saben, es un tema de mucha actualidad contemporánea, se llama transhumanismo y poshumanismo, filosofía, ciencia, mito o una nueva religión. Como ven, hay varias posibilidades, que cualquiera de estas cosas o alguna más también. Para terminar, les digo que todo aquel que quiera hacer alguna pregunta tiene que comunicarla por escrito al chat y luego, cuando la oradora termine, podrá ir contestando por su orden. Así que, bueno, doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación y agradezco mucho a los presentes porque un día como hoy, yo personalmente, por el lugar donde vivo, me hubiera unido al Zoom. Así que agradezco infinitamente a los que están presentes hoy y a los que están vinculados también al Zoom, les agradezco el interesarse en esta conferencia mía. Bueno, el título ya está y empiezo con una frase de Friedrich Nietzsche. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. La cita es de Así habló Zaratustra, 1883. Bueno, en primer término, definiré y daré la descripción de las diversas corrientes que se encuentran en este movimiento, siguiendo las afirmaciones de sus propios cultores. Indicaré también los diversos institutos creados por sus miembros y las universidades en las que el movimiento tiene presencia académica. En segundo lugar, me referiré a los antecedentes filosóficos y finalmente desarrollaré una interpretación crítica mostrando los peligros que el avance de este movimiento supone para la humanidad. Así que vamos a el primer punto, que sería definición, corrientes e instituciones. Si bien el transhumanismo ha sido definido por la World Transhumanist Association, en sus siglas WTA, como el movimiento intelectual y cultural desarrollado durante 2 décadas que afirma la posibilidad y la deseabilidad de mejorar fundamentalmente la condición humana a través de la razón aplicada, especialmente desarrollando y haciendo disponibles tecnologías para eliminar el envejecimiento y mejorar en gran medida las capacidades intelectuales, físicas y psicológicas. Es difícil, sin embargo, de definir porque corresponde a un híbrido entre filosofía, ciencia, tecnología y religión que incluye varias corrientes de pensamiento. En realidad viene a repetir el antiguo anhelo del hombre de la inmortalidad, de la superación de los límites que le impone su naturaleza, como se dio en Ícaro o en Fausto, con la diferencia que en el momento actual el avance de la ciencia y de la tecnología, tales como la edición genómica, la inteligencia artificial y la robótica, le permiten pensar que lo que era una utopía está ante nuestros pies y solamente es necesario seguir investigando en estos caminos ya iniciados.
Me valdré de la categorización realizada por el historiador y periodista italiano Roberto Manzocco, que hace referencia a esas variadas corrientes de pensamiento dentro del transhumanismo. La primera corresponde al inmortalismo, cuyo principal representante es el gerontólogo Aubrey de Grey, 1963. Van a ver que prácticamente todos los personajes que menciono, ninguno ha muerto todavía, o sea, es gente absolutamente contemporánea. Y busca extender la vida humana hasta alcanzar la inmortalidad. Una segunda corriente es el abolicionismo, representada por el filósofo británico David Pearce, 1959, que aspira a el tipo de sufrimiento en todos los seres vivos, no solo en los seres humanos. Una tercera variante es el posgenerismo, que propone la abolición del dualismo sexual y aspira a un mundo de múltiples géneros, sosteniendo que el sexo debe ser vaciado de contenido reproductivo y la gestación natural debe ser reemplazada por úteros artificiales para liberar a los humanos de sus roles paternales o maternales, cuyo principal exponente es el canadiense George Dvorsky, 1970. Una cuarta variante es la del extropianismo, corriente fundada por el filósofo británico Max More, 1964. Él es racionalista y utilitarista y busca la perfectibilidad constante del ser humano mediante procesos de autotransformación regulados por la fuerza del mercado. Es una variante liberal y tecno-optimista. La quinta variante es el singularismo, que postula la idea de una explosión de inteligencia artificial que superará la inteligencia humana. Los cambios tecnológicos de esta inteligencia artificial autónoma se volverán incomprensibles para los seres humanos y marcarán el fin de la superioridad del Homo sapiens. Uno de los representantes es el ingeniero de Google, Raymond Kurzweil, 1948. Por último, tenemos al tecnogaianismo, corriente formulada por el futurista Alex Steffen, 1968, estadounidense, que aspira a la restauración de los ecosistemas dañados por el hombre por medio de aplicaciones bio y nanotecnológicas. A lo expuesto, hay que agregar algo muy importante que va más allá de ser una corriente o variante del transhumanismo, y es el poshumanismo, que se constituye en una filosofía independiente muy influenciada por el postestructuralismo y el posmodernismo. Promueve el uso intensivo de tecnologías como la inteligencia artificial y la biotecnología para generar criaturas inmortales y superinteligentes que trascienden su corporalidad biológica. Los principales representantes son la feminista Donna Haraway, 1944, y el filósofo sueco Nick Bostrom, 1973. Ambos marcan un quiebre definitivo con el humanismo y anuncian una era dominada por seres indiferenciados que poseen control absoluto de su destino. Especialmente Haraway, en su manifiesto Cyborg, plantea una fusión quimérica entre el ser humano y la máquina, buscando borrar los límites conceptuales, biológicos y morales que separan al ser humano del resto de la naturaleza. Esta filosofía aboga por el fin del antropocentrismo, porque busca imponer al poshumano. Bostrom, por su parte, afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y hasta la condición mortal. Busca generar cambios cuantitativos en las capacidades de las personas e incluso propone generar cambios cualitativos que llevan a dudar si el poshumano pueda ser la misma persona que el ser humano a partir del cual se generó.
Precisamente es el filósofo sueco el que establece la diferencia entre el transhumano y el poshumano. El primero sería un ser humano en transformación y el poshumano sería el resultado de esa transformación, que contaría con una esperanza de vida de unos 500 años. También el doble de capacidad intelectual, tendría dominio y control de los impulsos de los sentidos, tendría un cuerpo conforme a sus deseos, una capacidad de engendrar copias de sí mismo y dispondría de un control absoluto de sus emociones. El transhumanismo entró en el ámbito universitario a inicios del 70, siendo el profesor estadounidense de origen iraní Fereydun Esfandiari, dedicado al futurismo, cátedra que dictaba en universidades de California, Florida y Nueva York. Uno de los primeros transhumanistas que llevaron este pensamiento a la vida académica. En consonancia con su convicción, cambió su nombre legalmente por FM 2030, o sea, como si fuera un robot. Bajo su dirección se formaron grupos de estudiantes que fundaron diversas organizaciones transhumanistas durante la década de los 70 y los 80. La UCLA se convirtió en el epicentro de este pensamiento, donde empezaron a debatirse dimensiones políticas del transhumanismo. La artista Vita Moore participó activamente en los eventos estudiantiles y en 1983, cuando se fundó la Universidad para el Avance de la Tecnología en Arizona, ella quedó como profesora. En la década de los 90, el transhumanismo pasó a ser un movimiento filosófico global gracias a la masificación de Internet. Colaboró en esa consolidación el filósofo británico Max O'Connor, conocido hoy como Max More. En 1988 cofundó el Instituto de la Extropía. Es el autor del concepto de extropianismo, que se convierte en una de las variantes del transhumanismo, cuyo postulado es el progreso perpetuo y la autotransformación en pos de erradicar la muerte y todas las imperfecciones del ser humano. 10 años después, en 1998, el filósofo sueco Nick Bostrom, junto al británico David Pearce, fundaron la Asociación Transhumanista Mundial, primera organización internacional dedicada a la difusión y legitimación académica del movimiento. Lanzaron el Journal of Evolution Technology. En el 2000, por iniciativa del director de ingeniería de Google, Raymond Kurzweil, el emprendedor Peter Diamandis y el inversionista indo-canadiense Salim Ismail, se funda la Universidad de la Singularidad. El financiamiento para su creación fue aportado por diversas empresas vinculadas a la tecnología: Google, Nokia, ePlanet Capital, Autodesk y Genentech, primera empresa de biotecnología en el mundo. Kurzweil es el pensador y activista más importante del transhumanismo en la actualidad. Para este, la singularidad nos permitirá trascender las limitaciones de nuestros cuerpos biológicos y cerebros. Nuestra mortalidad dependerá de nosotros. Al final de este siglo, la parte no biológica de nuestra inteligencia será trillones de veces más poderosa que la inteligencia humana común. En el inicio del nuevo milenio, el movimiento crece aceleradamente por la alianza tácita con las grandes empresas de tecnología conocidas como Big Tech. En 2006, la World Transhumanist Association pasó a llamarse Humanity Plus. Ese mismo año, Max More cerró el Instituto de la Extropía para evitar posibles divisiones. En el 2007, Humanity Plus puso su sede principal en Palo Alto, California, y desde allí empezó a estrechar fuertes lazos con la comunidad tecnológica de Silicon Valley. A partir de ese momento surgen muchísimas organizaciones transhumanistas como el Foresight Institute,
Lifeboat Foundation, Sense Research Foundation y el Machine Intelligence Research Unit, entre otras. También surgen numerosos eventos y congresos en empresas como Alphabet, ex Google, Apple y Meta, ex Facebook, así como en las universidades de Stanford, California, en Berkeley, California, en Los Ángeles, etc. Pero no solo en los Estados Unidos se multiplican eventos y organizaciones. En Gran Bretaña se encuentra el Instituto para el Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford, liderada por Bostrom, con investigadores como Drexler. En la misma universidad está el Centro Uehiro de Ética Práctica que dirige el australiano Julian Savulescu. También la Universidad de Cambridge, en colaboración con Berkeley y el Imperial College, cuentan con el Centro Leverhulme para el Futuro de la Inteligencia, cuyo objetivo es preparar a la humanidad para las máquinas inteligentes. Se suman también universidades como Turku, Finlandia, que tuve el gusto de conocer, por supuesto no en la parte tecnológica, pero Turku fue la primera capital de Finlandia. Yo hice un intercambio, estuve en la Universidad de Helsinki, pero me pidieron que fuera también a Turku. Bueno, Turku era conocida no por la filosofía, sino justamente por esta cuestión tecnológica. La UCA tenía un intercambio con ingeniería ahí en Turku. Stellenbosch, Sudáfrica, Isfahan, Irán, Libre de Berlín, Alemania, y Kerala, India. Todas ellas ofrecen maestrías y doctorados en estudios del futuro con evidente orientación transhumanista. Esto no lo van a ver bien porque yo la foto la tomé directamente de cómo se ve en la Oxford University, en la Faculty of Philosophy, la tabla que pone Nick Bostrom, pero yo he hecho la traducción y con letras más grandes pueden ver ustedes cuál es el valor central, cuáles son las condiciones básicas, cuáles son los valores derivados. Esto es lo que ellos tienen puesto en su página de internet de Oxford. O sea, por eso puse eso que es chiquitito, pero si uno entra, ve eso. Entre los promotores de proyectos futuristas de orientación transhumanista, podemos mencionar a Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates, sin olvidar al billonario ruso-israelí Yuri Milner. Ahí les puse, digamos, cuáles son las empresas que cada uno de ellos representa, ¿no? Recientemente, Elon Musk, cofundador de las empresas SpaceX, Tesla, The Boring Company, Neuralink y el laboratorio de investigación de inteligencia artificial OpenAI, parece haberse dado cuenta de los límites que estaban transgrediendo y firmó una carta abierta a fines de marzo de este año. En la misma, un grupo de expertos en inteligencia artificial y ejecutivos de la industria tecnológica pidieron una pausa de 6 meses en el entrenamiento de los poderosos sistemas de inteligencia artificial, argumentando que se trata de una potencial amenaza para la humanidad. Aseguraron que los laboratorios que trabajan con esta tecnología están en una carrera fuera de control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden comprender, predecir o controlar de forma fiable. La declaración fue firmada por más de 1000 personas, entre ellos Elon Musk. Pero las inconsistencias entre su prédica y práctica no permiten saber cuál es la verdadera posición con respecto a estos avances irrefrenables del transhumanismo. Agradezco públicamente por toda la información desarrollada en este primer punto a Miklos Lukács, autor del libro Neoentes, Tecnología y Cambio Antropológico en el siglo XXI, publicado por el Grupo Unión en Buenos Aires en diciembre del año pasado. Más allá de la similitud, obviamente, con mi apellido, Miklos es un profesor universitario del Perú que ahora reside en Inglaterra. Es de origen húngaro.
políticamente representante del conservadorismo con mucha notoriedad no solo en América, sino también en Europa, Australia y ciertas partes de Asia. No comparto todas sus ideas, pero sí reconozco que ha hecho una recopilación exhaustiva, como no existe otra en castellano, con respecto al tema que estamos tratando. Yo quise averiguar si este Miklos tenía algún parentesco con el más famoso de los Lukács filósofos, que es George Lukács, neomarxista, pero como Lukács es un apellido muy frecuente en Hungría, no pude sacar la conclusión. Me metí en la página, en el Facebook de él, y en un mail que ahí aparece, y le hice la pregunta, pero todavía no obtuve respuesta, así que no les puedo decir si tiene o no tiene filiación con George Lukács. No por lo menos ideológicamente, y aparte sus padres, por la época en la que arribaron a Perú, obviamente estaban escapando de la guerra y del comunismo, por lo tanto no creo que haya relación. Bueno, voy ahora a los antecedentes, la segunda parte de mi exposición, que son antecedentes filosóficos. Si bien Nick Bostrom pone como un antecedente remoto del transhumanismo al filósofo italiano Giovanni Pico della Mirandola, por un fragmento que toma de la obra Oratio de Hominis Dignitate de 1486, porque interpreta que allí Pico della Mirandola se refiere a la capacidad del ser humano de obrar como ser divino. En realidad, Bostrom hace una lectura errónea porque lo saca de contexto. Mal podría un representante del pensamiento humanista que alcanzó su apogeo durante el Renacimiento en el siglo XV ser el antecedente del transhumanismo, que es abiertamente antihumanista. Los antecedentes hay que buscarlos en el materialismo, empirismo y racionalismo de la temprana modernidad en Inglaterra y en Francia. Los británicos Hobbes y Locke, el escocés Hume y posteriormente todos los utilitaristas como Bentham y John Stuart Mill. Una mención especial merece Thomas Hobbes, pues en la epístola dedicatoria del De Quibue cita dos clásicos aforismos, Homo homini lupus y Homo homini deus. Si bien la interpretación antropológico-política que da a estas expresiones nada tiene que ver con el transhumanismo, ya puede vislumbrarse que encierra una idea progresista del hombre, que debe pasar del estado de naturaleza, el del Homo homini lupus, al estado civil para evitar la muerte violenta. También debemos señalar que en la introducción al Leviatán se refiere al cuerpo humano como una máquina. Este mecanismo fue fuertemente sustentado y reforzado en toda la obra hobbesiana, pues tanto en el De Corpore como en el De Homine afirmó que la realidad toda se reduce a cuerpos en movimiento. Hay varios transhumanistas que también usan la expresión de Hobbes describiendo a la vida en el estado de naturaleza como solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve, para sostener que la vida del ser humano actual no ha progresado mucho más, porque no se ha tratado de superar esa naturaleza para permitirse alcanzar todo tipo de mejoramiento que supone evitar las enfermedades y dolores propios de esta naturaleza humana y convertirse en un ente superior e inmortal. Otra mención especial merece Francis Bacon y los nuevos métodos científicos desarrollados a partir del Novum Organum de 1620, que propone el uso del saber y de la ciencia para el dominio de la naturaleza. En Francia debemos mencionar al racionalismo dualista de Descartes, que considera el cuerpo como una mera máquina, pero ciertamente da prioridad al alma espiritual, al cogito. Pero a partir del siglo XVII, los grandes avances en la mecánica fomentan también en Francia una corriente de pensamiento fuertemente mecanicista o mecanista, término acuñado por Boyle en 1661, que se introduce como modelo explicativo general que produce en el ámbito del pensamiento las analogías entre el mundo y las máquinas.
ampliamente utilizadas estas analogías durante el siglo XVI y se opone de este modo al modelo animista clásico de Aristóteles, sostenido también durante todo el medioevo. Julien Offray de la Métrie, de 1709 a 1751, en su obra L'Homme Machine, de 1747, desarrolla consecuentemente las concepciones del materialismo mecanicista que le permiten considerar al hombre como una máquina. En el siglo XVIII, el marqués de Condorcet se pregunta: ¿acaso sería absurdo suponer que el mejoramiento y progreso de la raza humana sean ilimitados? Ahora tenemos que ubicar otro antecedente muy importante para el transhumanismo, como es la teoría de la evolución de Charles Darwin, 1809 a 1882. Tras un largo viaje de estudios y observación, escribió El origen de las especies, obra en la que incluyó sus ideas sobre el proceso evolutivo mediante la selección natural, lo que significa que las características de una población o de un individuo que significan ventajas adaptativas con respecto al ambiente aparecen como favorables y además se perpetúan. La naturaleza garantiza la supervivencia del más apto. El mecanismo de la selección natural incluye precisamente los conceptos de supervivencia del más apto y de mutación genética. Como correctamente afirma nuestra colega la doctora Elba Martínez Picabea de Giorgiuti, en un libro que decía "Y Darwin tenía razón", ella ahí sostiene: en la época en que Darwin vivió, no se conocía la existencia del ADN ni el concepto de mutación, lo cual agiganta sus méritos científicos. La teoría de Darwin fue utilizada también para desarrollar la idea de progreso social en términos evolutivos, y esto es lo que propone Herbert Spencer, 1820-1903, quien combinó las teorías mecanicistas de los siglos XVII y XVIII y la visión científico-tecnológica de principios del siglo XIX con su propia visión evolucionista. Su obra completa suma 11 tomos, siendo los más destacados Principios de Biología, Principios de Psicología, Sociología, etc. Es considerado como el padre del darwinismo social. Tanto la biología evolucionista como el evolucionismo social son antecedentes fundamentales para el transhumanismo, pues este considera que el hombre actual no es el producto último de la evolución. Para este movimiento, tómese como filosofía, ciencia o mito, la manipulación biológica del hombre por el hombre es una etapa inevitable del proceso evolutivo en la que los cyborgs resultantes configurarán un futuro poshumano de inteligencias interconectadas. Aunque en el transhumanismo coexisten distintas posiciones, lo decisivo es su creencia de que por medio de la ciencia y la tecnología, los seres humanos podrán superar su situación actual e incluso dirigir voluntariamente la evolución de nuestra especie, teoría denominada evolución dirigida. La idea que subyace a esta postura, les muestro aquí, me pareció una imagen muy buena que encontré en internet de cómo se produce la evolución, sobre todo para esto último, que sería como este poshumano que se ha liberado de su cuerpo directamente. Bueno, entonces digo, la idea que subyace a esta postura es la de que el Homo sapiens, en su forma actual, no solamente no representa el final de nuestra evolución, sino que, a decir verdad, es una fase muy temprana de la misma. De hecho, el proyecto transhumanista se llevará a cabo no solo mediante ingeniería genética, eugenesia embrionaria y prenatal, nanotecnología y biotecnología aplicada al cerebro, sino también mediante la crioconservación de pacientes enfermos o fallecidos y la reanimación futura de pacientes en suspensión criogénica. Paso a la tercera parte de mi exposición, que son las propuestas del transhumanismo y la visión crítica.
El objetivo del transhumanismo es, sin lugar a dudas, superar las limitaciones biológicas de la naturaleza humana, su anclaje en y su dependencia de la la organicidad y del determinismo corporal, junto con el logro de una superinteligencia, una superlongevidad y una superfelicidad, que elevan a ideal ético de una humanidad que se respete a sí misma. Antes de analizar qué suponen esos tres superlogros, me propongo reflexionar sobre el papel y el valor que le dan a la naturaleza humana. Entramos entonces en la paradójica situación donde el hombre actual defiende a las especies en extinción, apelando a la defensa de la naturaleza, pero no respeta su propia naturaleza. De hecho, Mark O'Connell, periodista y escritor, sin pertenecer a este movimiento, entiende el transhumanismo como un movimiento de liberación de la naturaleza, sobre todo de la naturaleza humana. Y al pretender liberarse de la dependencia de la organicidad, vuelven al dualismo cartesiano, como si no estuviera demostrada científicamente la relación mente-cuerpo, las enfermedades psicosomáticas y tantas otras evidencias cotidianas de la unión corpóreo-espiritual. En la página web de Humanity Plus se enuncian los objetivos que resumimos en tres. 1, vida eterna. 2, omnipotencia. 3, bienestar infinito. Para lograrlo, proponen como herramientas la ciencia y la tecnología que permitirán convertir a los seres humanos imperfectos en dioses compuestos de materiales genéticamente modificados, titanio y nanochips. Prometen un uso, entre comillas, ético y seguro de las tecnologías como la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología y la robótica para desarrollar interfaces cerebro-computadoras, órganos y extremidades biónicas, transferencias de memoria, nuevas funciones fisiológicas y muchos beneficios adicionales. No lo plantean siquiera en términos de futuro deseable, sino como futuro inevitable. Cuando al principio de esta tercera parte nos referimos a tres superlogros, vemos que responden perfectamente a los tres objetivos recién enumerados. El primero, la vida eterna, se logra con la superlongevidad. Segundo, la omnipotencia con la superinteligencia. Y tercero, el bienestar infinito con la superfelicidad. Voy a analizar cada uno de estos super. Superlongevidad. La vida eterna supone derrotar la muerte y revertir el proceso de envejecimiento natural. La primera teoría moderna del envejecimiento fue planteada por el biólogo brasileño-británico Peter Medawar en 1951, quien también descubrió el mecanismo de inmunotolerancia. Por este último descubrimiento recibió el Nobel de Medicina en 1960 al facilitar la posibilidad de los trasplantes de órganos. Para explicar el declive de las capacidades físicas, reemplaza la palabra envejecimiento por el concepto de senescencia, que se debe a daños genéticos acumulados. Al envejecer se pierden las fuerzas de la selección natural y con ello se pierde también la capacidad de eliminar mutaciones dañinas. Entre los transhumanistas hay dos formas para combatir la muerte: la criónica y las terapias genéticas. La criónica tiene su inicio en Robert Ettinger, físico y matemático, que con su libro La perspectiva de la inmortalidad propone la aplicación tecnológica de frío para preservar y posteriormente resucitar seres vivos declarados biológicamente muertos. La primera criogenización fue llevada a cabo por la Sociedad Criónica de California en 1967. Si bien es la más antigua, la más importante hoy en día es Alcor Life Extension Foundation, fundada en 1972 en California, luego trasladada a Arizona en 1994
por la posibilidad de sismos en California, hoy dirigida por ese transhumanista Max More. La principal fuente de financiamiento proviene de las pólizas de seguros de sus futuros clientes. En el 2022 ya contaba con 1.384 clientes que serán criogenizados y 193 que ya están congelados en nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados, de los cuales, fíjense, la mayoría son mascotas. ¿Sí? Es importante agregar que Alcor no garantiza la resucitación a sus clientes. La otra forma de combatir la muerte es presentada por el gerontólogo británico Aubrey de Grey, quien propone en su libro El fin del envejecimiento un conjunto de operativas y genéticas denominadas estrategias para la ingeniería de la senescencia insignificante, con sus siglas SENS. Allí propone reparar periódicamente, mediante manipulación genética, los tejidos dañados. De Grey fundó la Sense Research Foundation y no descarta que en un futuro no tan lejano la vida humana puede llegar a los 5.000 años. Este tipo de afirmaciones efectivamente se ubica en el orden de la utopía. Por cierto, nos preguntamos, ¿dónde vivirían todos esos inmortales? O tal vez calculen los transhumanistas que con todas las propuestas de género se lograría reducir la natalidad a su mínima expresión. Los actuales laboratorios más destacados en esta forma de extensión de la vida son Calico Labs y Alto Labs. La primera es subsidiaria de la megacorporación tecnológica Alphabet, fundada por los directivos de Google y Apple. La segunda fue creada formalmente en el 2022 por Jeff Bezos de Amazon y el billonario ruso-israelí Yuri Milner. Claro, Yuri Milner se dedica a esto de los posibles viajes a otros planetas. Entonces por ahí piensan que estos inmortales podrían irse mudando a otros planetas. Esta, digamos, segunda, la de Alto Labs, tiene sedes en varios puntos de los Estados Unidos, en el Reino Unido y en Japón. Se dedican a la investigación aplicada y en tecnologías de rejuvenecimiento celular por medio de células madre pluripotente inducidas, conocidas como IPS, las siglas de Induced Pluripotent Stem, obtenidas por primera vez por el investigador japonés Yamanaka, quien experimentó primero en ratones y logró obtener células madre a partir de células adultas. Luego las obtuvo también en humanos. Esto le valió recibir, junto al biólogo británico John Gurdon, el Premio Nobel en Medicina en 2012. En experimentos con animales ya se registran éxitos en alargar la vida, incrementando una proteína que decrece con la vejez, o con técnicas de edición genética para aumentar una determinada enzima. No entro en el delicado tema de las técnicas de edición genética porque no tengo preparación suficiente, pero creo que sería muy interesante que la doctora Graciela Moya, genetista, colega nuestra, integrante de este Instituto de Bioética, diera una conferencia para explicar correctamente la revolucionaria técnica de edición genética conocida como CRISPR. Son las siglas iniciales de Clusters Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats en inglés, que traducimos como repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. Esta técnica es utilizada para editar genes mediante la identificación de segmentos específicos del ADN en el núcleo celular. Las aplicaciones de esta técnica son múltiples, pero son especialmente usadas en agricultura, energía y medicina. En este último campo pueden lograrse aplicaciones terapéuticas orientadas a la cura y a la prevención de ciertas enfermedades. Pero el poder de esta técnica no solo podría ser utilizado en medicina.
también le da al ser humano la posibilidad de alterar su entorno y lograr alteraciones irreversibles que podrían poner en riesgo la misma existencia del ser humano. El irresponsable uso de esta técnica ya se ha comprobado en laboratorios donde se inoculan células o tejidos humanos en embriones o fetos de otras especies animales. Pero lo más peligroso de todo este tema es la práctica de la biología do it yourself, hazlo tú mismo, conocida también como la biología de garage. Los que practican este tipo de biología se denominan biohackers, que a veces, sin ninguna formación especializada, trabajan en manera individual o grupal fuera de los circuitos médicos y científicos tradicionales, porque los kits de estos CRIPS pueden ser comprados online por cualquier persona. Entre los procedimientos más comunes se cuentan la criogenia, por supuesto serían con mascotas, ¿no? No se van a congelar ellos, y transfusiones de sangre joven, pero la mayoría actúa como su propio conejillo de Indias. Indudablemente, este tipo de aventuras está fuera de toda norma bioética. Paso a la superinteligencia. A ver si estamos, sí. Superinteligencia. El mejoramiento o enhancement que propone el transhumanismo al ser humano actual es el desarrollo de la superinteligencia. Bostrom la entiende como una mente artificial con capacidad intelectual y cognitiva muy superior al cerebro humano en todas las áreas. Para esto propone dos vías: la manipulación genética con un objetivo eugenésico. Esa es la propuesta de David Pearce, que hemos nombrado al principio como representante del abolicionismo. Y segunda, el desarrollo de una inteligencia artificial que puede ser fusionada con nuestros cerebros para potenciar su capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos. Esta es la alternativa que propone Bostrom. Hay tres niveles de superinteligencia. Yo aclaro acá que el doctor Martino, yo lo estuve escuchando, creo que fue el día lunes o martes, dio acá, él pertenece al Instituto de Filosofía Política, él dio una conferencia cuyo título era Inteligencia Artificial. Como eso va a ser subido a la página web, para no repetirnos, yo les dejo el interés de quien quiera verlo allí y yo voy a hacer, sí, referencia a esto, pero como una herramienta, sin dedicarme plenamente al tema de la inteligencia artificial. Entonces le decía que hay para Bostrom tres niveles de superinteligencia. La inteligencia artificial débil, con las siglas IAD, cuyo propósito no es imitar la mente humana, sino replicarla en ciertas tareas analíticas, cuantitativas y de memorización o almacenamiento de datos. Puede ser entendida como una inteligencia especializada y es la que hoy en día conocemos en diversas aplicaciones de la vida cotidiana, desde los celulares, los televisores, los chats como el GPT o la plataforma Perplexity. Mediante la aplicación de algoritmos, las máquinas se enfocan en la ejecución de tareas a una velocidad y eficiencia muy superiores a la de nuestros cerebros. Pero hasta aquí, la inteligencia artificial es una herramienta al servicio del hombre. Los riesgos aparecen cuando el hombre ya deja de considerarla una herramienta y hace depender su vida y sus decisiones personalísimas de esa inteligencia artificial. Si volvemos al tema de los niveles, hasta el momento tenemos lo que los transhumanistas llaman una IAD, o sea, esa inteligencia artificial débil. Los otros dos niveles serían la inteligencia artificial general, IAG, y la superinteligencia artificial, CIA. La IAG se supone que igualará o superará la inteligencia humana en tareas de comprensión, abstracción y razonamiento. Pero para lograrlo debería adquirir conciencia de su propia existencia, cuestión hasta ahora poco probable. Por último, la SIA, la CIA, sería un tipo de inteligencia que superaría por mucho la mente humana en todos los aspectos intelectuales, cognitivos, sensoriales y perceptivos,
tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Esto está en el orden de la ciencia ficción y lo más probable es que jamás se convierta en realidad. De todos modos, es interesante constatar que el físico británico Stephen Hawking declaró en una audición de la BBC que el logro de la CIA podría significar el fin de la especie humana. A su vez, Elon Musk, si bien alienta desde sus empresas el avance tecnológico, declaró ante la cadena CNBC que la inteligencia artificial podría convertirse en un dictador inmortal del cual no podríamos escapar jamás. El mismo Nick Bostrom, en su libro Superinteligencia, yo por supuesto en el trabajo está a pie de página, en las notas, como son cosas que se difunden, que se pueden conseguir fácilmente porque hay enseguida traducciones y enseguida uno lo puede comprar. Entonces le decía que en este libro, Superinteligencia, reconoce que si algún día pudiese lograrse la CIA, nuestro destino estaría subordinado a máquinas inteligentes que podrían decidir eliminarnos. Suscribo la afirmación del profesor doctor Juan José Sanguinetti, filósofo especializado en neurociencias, y cito: el hombre tiene que aprender sobre todo a no delegar en la inteligencia artificial decisiones en las que están en juego valores humanos esenciales. La principal amenaza que surge de un uso incontrolado de la inteligencia artificial es la pérdida de libertad y de humanidad. Acá les pongo una imagen del cyborg que vendría a ser, ¿no es cierto?, super bienestar, retrocedo a la imagen del cyborg. El transhumanismo, así como su herramienta, la inteligencia artificial, no consideran a la persona, por eso pienso que lo peor es la despersonalización. Ahora sí paso al super bienestar, como la última de las propuestas. Aquí entramos al ámbito del abolicionismo propuesto por el filósofo utilitarista británico David Pearce. Lo que propone, y por eso el nombre de abolicionismo, es terminar con todo dolor humano y lograr el máximo placer. Por cierto, además de utilitarista, también es, como pueden apreciar, hedonista. Su propuesta es la de una manipulación controlada de hormonas, como la dopamina, que es la hormona del placer, y la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Todos sabemos que ciertas actividades nos producen placer, así como ciertos alimentos aumentan nuestra serotonina y tenemos una satisfacción inmediata. Pero ni el placer ni la felicidad se resumen solamente en nuestro estado hormonal. Eso sería desconocer nuestra identidad de seres corpóreo-espirituales. El gozo que nos produce una sinfonía o la lectura de un buen libro no es solamente el resultado del nivel de dopamina o de serotonina. Pero si aún así lo fuera, no hay literatura científica que avale las propuestas de Pearce. Este transhumanista tiene amplios conocimientos de genética, de neurofisiología y de neurociencias, pero los procesos que propone lo ubican en el terreno del mito, pues la ciencia necesita de evidencias que obviamente Pearce no ha logrado todavía. Paso ya a las conclusiones y el último punto. Tanto el transhumanismo como el poshumanismo desprecian y pretenden ignorar la naturaleza humana. Como ya he dicho, paradójicamente, defienden la naturaleza de otras especies, de los ecosistemas, del medio ambiente, y no reparan que al vulnerar el orden natural en cualquiera de sus versiones, la naturaleza se toma su revancha. En términos vulgares, se venga. Si se trata de una filosofía, no se entiende que no sigan la misma lógica que usan para el cambio climático, aspecto para el que culpan a los seres humanos por sus actos irresponsables. ¿Acaso no es un acto irresponsable modificar genéticamente a individuos de una especie o producir quimeras al tratar de combinar células y tejidos de diferentes especies? También es por eso, digamos, como que
doy a entender que para mí no puede ser tomada como una verdadera filosofía. También es dudoso que sea una ciencia. Si bien parten de principios de otras ciencias, los experimentos que realizan son muchas veces aventurados, guiados más por una malsana curiosidad o interés económico que por la búsqueda de la verdad. Afirmar que el hombre es solamente el fruto de conexiones neuronales es una hipótesis que carece de demostración. Es incoherente que el fundamento mismo del empirismo del que parten, que es solo existe lo que se puede sentir y percibir, el transhumanismo afirma algo que todavía no se ve ni se siente. Aplican tecnología de punta, pero sin ningún límite ético. Inclusive algunos violan acuerdos éticos a los que se habían comprometido. Todos saben que no hay ciencia ni tecnología intrínsecamente mala. La bondad de la ciencia o de la tecnología está en el uso que se le da de acuerdo a un fin que debe ser intrínsecamente bueno, ordenado al fin específico de la persona. En muchos casos, las propuestas constituyen un mito, tal como la inmortalidad o la versión extrema del transhumanismo, conocida como poshumanismo trascendental, que defiende la idea de un ser líquido, fluido, posbiológico, abstracto puro y sin anclajes del cuerpo. ¿Se acuerdan de esa imagen así medio como una nebulosa que mostrábamos en la evolución? Bueno, eso sería, cuya supresión se hace necesaria, o sea, se hace necesario suprimir el cuerpo. Ser que reconoce en la sustancia orgánica limitaciones a su potencialidad, transferido tecnológicamente en la forma de conciencia a un sistema informático. Por último, para muchos de los transhumanistas, en su mayoría ateos o agnósticos, la adhesión que prestan a este movimiento solo puede provenir de una fe, no trascendente ni don sobrenatural, obvio, pero sí de un nuevo tipo de religión. Julian Huxley, 1887-1975, nieto de Thomas Huxley, amigo y principal promotor de las teorías de Darwin, y hermano de Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, fue un reconocido científico británico, presidente de la Asociación Británica de Eugenesia y primer director general de la UNESCO. Es habitual que se le atribuya erróneamente la autoría del concepto transhumanismo, pero sí es el primero en usar ese concepto en su acepción moderna. En 1927 escribió el libro Religión sin revelación, en el que sostiene: debemos ser agnósticos sobre aquellas cosas que son meras especulaciones y carecen de evidencia. Se refería al cristianismo. En otro libro de 1957, que traduje literal como Nuevas botellas para vino nuevo, pero sería Nuevos odres para vino nuevo, afirma: creo en el transhumanismo. Una vez que un número suficiente de personas afirme lo mismo, la especie humana se encontrará ante un nuevo tipo de existencia, tan diferente de la nuestra como la nuestra del hombre de Pekín. La esencia de esta nueva religión consiste en transformar el Homo sapiens en Homo Deus. Desde Adán a nuestros días, nihil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol. Gracias por la presencia de ustedes, por la paciencia también ante esta bastante larga exposición, pero bueno, ahora damos lugar a preguntas de los presentes en primer lugar, y también habrá alguna. Perfecto. Gracias. Bueno, agradecemos profundamente a la doctora Lucas Testier esta, yo diría, brillantísima exposición, donde no solamente ha hecho una descripción, que es el transhumanismo y poshumanismo, sino que ha ido a las raíces, ha hecho una verdadera fundamentación filosófica muy amplia, donde es un paneo en toda clase de todas aquellas posiciones filosóficas que han alimentado con
con una verdadera tradición a dónde se puede llegar contemporáneamente. Además, no solamente ha hecho un enfoque filosófico, si bien dejó a salvo que ella no es genetista, ni bióloga, etcétera, pero nos ha enseñado una cantidad de cosas de esta área que se ve que las conoce muy bien. Bueno, yo al principio dije que aquellos que están por Zoom podían efectuar las preguntas que deseaban por escrito, pero no me referí, me olvidé a los presentes, que obviamente sería bastante engorroso que lo hiciéramos por escrito, y además como un reconocimiento a haber estado presenciado acá, han venido en un día presencial tan complejo. Así que dejo primero la palabra a ustedes, si alguien quiere preguntar algo o agregar algo a lo que se ha expuesto. Nicolás. Gracias, Maya. Excelente. Dos preguntas. La primera, no hay una Sí, cierta... están escuchando de la casa. Gracias, Maya. Dos preguntas. La primera, ¿no hay una cierta contradicción entre la segunda propuesta de la máxima, perdón, entre el máximo placer y la idea de el ser que considera el cuerpo como algo que es un límite? O sea, si vamos a estar en un sistema informático no tenemos cuerpo. O sea, hay como una ambivalencia de la propuesta transhumanista. Y la segunda tiene que ver con, y la segunda tiene que ver con, que es una reflexión más bien, ¿no? Que en última instancia es un movimiento que se monta por sobre realidades tecnológicas que van avanzando y que son buenas en muchos sentidos, y aparece esta distinción entre qué es terapia, qué es mejora, y cómo es tu reflexión sobre esa diferencia entre terapia y mejora, y qué lugar jugaría la naturaleza para pensar, porque bueno, vos mencionaste la edición genética humana, que puede ser muy buena, pero puede ser una herramienta transhumanista o de estas ideologías antihumanas, como decías. Nada, esas dos preguntas. A la primera te contesto, digamos, que sí, habría una cierta contradicción porque nosotros tenemos la idea que el placer y el hedonismo, digamos, que el hedonismo supone placeres del cuerpo, pero supuestamente este transhumanismo considera que esa especie de nubecilla o algo que es el transhumano también tendrá nivel de bienestar. Entonces, la idea, porque ¿para qué quieren ser eternos si su vida no es placentera o no tienen bienestar? Entonces, la idea es, sí, se pierde el cuerpo, porque en realidad el cuerpo nos pone los límites. Entonces, si nosotros nos transferimos a un poshumano, sería, perdón, no voy a decir una herejía, pero sería algo así como un gozo celestial, lo que proponen, digamos, en lugar del placer, digamos, hedónico, vinculado siempre a lo corpóreo. Y en la segunda, vos me preguntabas... Ah, sí. Ahí está. Bueno, el tema es esto, ¿no? Una cuestión es la terapia, que yo creo que para las terapias es muy importante porque se está avanzando en temas como por ejemplo podría ser, digamos, enfermedades neurológicas sobre las cuales se puede intervenir y ir logrando, digamos, avances enormes que no se logran a través de la química. Por lo tanto, yo creo que son procedimientos, pero que tienen que ser rigurosamente cuidados en el ámbito específico y realmente muy, porque ¿qué es lo que pasa con esto? No hay reglamentaciones, entonces se da eso, no se dará acá en la Argentina, pero en Estados Unidos estos biohackers existen y esta biología de garage, o qué sé yo, se da de modo frecuente realizando barbaridades, ¿no? Ahora, pensemos también que si bien el mejoramiento, digamos, ellos no lo refieren solamente a lo físico, pensemos también en nuestra realidad,
que muchas veces, no solo las mujeres, no solo las mujeres, no se someten a una cirugía reparadora, sino a una cirugía estética, que después tenemos un caso del que se habló mucho últimamente, ¿no es cierto?, de una persona que está internada por consecuencias de intentar embellecerse cuando ya era una bellísima persona. Si eso se ha hecho, imagínate a qué puede llegar con esta tecnología para el mejoramiento. Aparte, la naturaleza tiene sus límites. El mejoramiento yo solamente lo puedo entender cuando se trate de algo que es terapéutico, pero muy, muy limitado a lo terapéutico, y aún así no hacer propuestas que no estén experimentadas, ¿no es cierto? Porque hoy día con el asunto del ADN y ARN y demás, hay mucha terapia que se establece para diferentes enfermedades. Yo me estoy aplicando una precisamente para la osteoporosis, por ejemplo, que es a base de ARN. O sea, y no es algo que va a producirme ningún daño, al contrario. Por eso no podemos dejar de seguir, digamos, estudiando esto, pero con los límites bioéticos necesarios y con cierta sensatez, porque lo que propone el poshumanismo, por eso digo, es una mezcla que ni es una buena filosofía, ni es una buena ciencia, y en el ámbito del mito, y también está en este ámbito donde, como muchas otras cosas, ¿no? El hombre que tiene necesidad de trascendencia, a no creer en un ser trascendente, porque, como decía ahí Julian Huxley, si yo no lo veo, no lo creo. Hace poco, ¿no es cierto?, hemos tenido el Evangelio de Tomás, y bienaventurados los que creen sin ver, pero bueno, insisto, por un lado aparece esto, pero por otro lado, con esa necesidad que tienen de creer en algo, se aferran a esto que es una pavada para mi gusto, viéndolo así. Pavada que en realidad endiosa a una pseudociencia en función de lograr convertir al hombre en un homo deus. Esa es la realidad, no hay otra cosa por detrás. O sea, el fin último de esto para mí es ser nuevos creadores, el hombre creador de una nueva humanidad. Esa es la... Muchas gracias, María. ¿Alguien más quiere agregar algo a lo que ha dicho? Bueno, muy bien. Gracias, muy amable. Primero, agradecerte, Maya, el recorrido, las conclusiones, para empezar por por el final, y un recorrido que me parece magnífico. En algunos momentos parecía la descripción de la estupidez, porque debo decir que podíamos ver en todos que esbozábamos sonrisa, porque pensábamos seguramente, o pensaban conmigo, no se pueden decir tantas tonterías, para decirlo de alguna manera elegante. Pero yo quiero sumar una preocupación a esto que describiste también, que es más allá del poder económico, la notable capacidad de divulgación y de penetración en la sociedad que tienen estos temas, planteados de una manera muy inocente, que llevan a que se conciban y se defiendan desde el punto de vista de los derechos. Es decir, todas estas barbaridades que nos llevaban a una sonrisa o a una cara de incredulidad, están planteadas en términos de derechos. De alguna manera lo que vos decías con respecto a la estética, o hasta las propias barbaridades que se cometen en torno a la salud humana, y sobre todo a la experimentación y a las cuestiones que se defienden de una manera tan indiscriminada acerca del origen y del fin de la vida humana. Entonces digo,
vivimos en una contradicción a donde, en una sociedad donde la posibilidad de defenderse con un espíritu crítico basado en una formación sólida cada vez es más difícil, e indudablemente la penetración de estos pensamientos resultan cada vez más fáciles, ¿no? Gracias, Maya. ¿Alguien más quiere? Gracias, Maya, por tu presentación. Yo quería decir una sola cosita, que todos los criterios que hablan en favor del transhumanismo tienen una fundamentación autorreferencial de aquellas personas que son las que lo sustentan, y son personas cuyos valores en realidad no representan a los valores que la sociedad tiene, porque el concepto de inmortalidad o de bienestar físico absoluto no son los valores que la mayor parte de las personas en realidad tenemos en nuestra vida. La segunda persona es que en esa autorreferencialidad se deja de lado la naturaleza humana, y en eso la esencia de la naturaleza humana, y nunca se habla del alma espiritual del ser humano. Y que esta corriente es sumamente peligrosa, es muy autodestructiva en función de la humanidad. Por ejemplo, hay antecedentes históricos, prehistóricos, en que, por ejemplo, mientras estaban nuestros predecesores, también estaban, por ejemplo, otros en las especies como el hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal era muy semejante a nuestra especie, era sumamente semejante, más de lo que la gente cree, y había una diferencia en un gen. Ese gen sintetizaba, era el TKL1, que sintetizaba una proteína que estaba, tenía como función el desarrollo de la corteza cerebral, la corteza gris del ser humano. Tan solo ese gen es el que permitió que ellos desaparecieran y que nosotros progresásemos como especie. O sea, que la manipulación genética, yo no estoy en contra de la manipulación genética, al contrario, si la no como manipulación, sino si se hace una ciencia que tiene como objetivo el bien del ser humano, con un fin terapéutico, que sea evaluada en profundidad y con criterios exhaustivos, en buena hora. Einstein decía, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. O sea que no es algo contraproducente para la evolución espiritual del hombre, la ciencia. Es una gran arma la ciencia, pero utilizada con un fin bueno. En estos casos, el fin, yo pienso que es permanecer en el poder de estos grupos de élite, que son los que sustentan estas teorías, y que el fin es cuando se hablaba, si un hombre vive 5.000 años, ¿cuántos vamos a vivir en el planeta? Pero tal vez esa no sea la pregunta, sino la pregunta sea, ¿cuáles son los hombres que van a vivir 5.000 años? No vamos a ser todos, van a ser un grupo de hombres. Entonces me parece que esto es algo absurdo, que tiene un fin de supremacía del poder y que es autodestructivo para la especie humana. Yo algo muy breve. Lo que me llama la atención es que actualmente en todo el mundo se habla de humanizar la ciencia. Y en este caso nos presenta muy bien algo totalmente opuesto. Y creo que también depende, ¿no? Se habla de una bioética, que es como un puente al futuro, en ese diálogo entre la ciencia y humanidades, y acá nos presenta muy bien otro esquema. Yo creo que estamos frente a un paradigma y tenemos que pensar muy bien, ¿no? Estas propuestas y prepararnos para esto. No, simplemente eso. Doctor, así que se la concedemos. Si hay alguien más, me dicen, porque tenemos 3 preguntas por chat. Así se Entonces, démosle a las chats. No, preguntamos, pero así ya terminamos con los preguntas. ¿Alguien más? Bueno, Sí. A la doctora Caballero.
yo entiendo lo que decís y creo que es muy importante recalcar, y aquí tenemos a alguien que se especializa en esto, que es Nicolás Laferrière, el tema de que estas cosas, de pronto, pues, para nosotros que pueden ser hasta ridículas, además de peligrosas, no intenten convertirse en derechos, porque eso es a lo que vos apuntaste, pero tampoco sería extraño de pensar por qué. ¿Qué sucede? El derecho hoy en día también no reconoce el orden natural. Entonces, un derecho que no está fundado en una ley natural se convierte en que, bueno, solo es ley lo que es dictado, digamos, con un código, con un, digamos, lo que ya sabemos que significaría las leyes desde el punto de vista de lo que es hoy, digamos, la teoría kelseniana, por decir algo. Entonces, eso no me extraña. En cuanto me pareció muy interesante, porque para mí es nuevo lo que dijo la doctora Elena Paso con respecto a este asunto de cambio genético en el hombre de Neandertal. Y yo creo también que ese es el peligro mayor, que justamente en esta línea no nos demos cuenta en qué momento, utilizando irresponsablemente este asunto de la edición genética, la edición genómica, realmente convirtamos el fin de nuestra especie. Y en cuanto a la doctora Bolton, a su comentario, obviamente, por eso yo creo que estas cosas hay que difundirlas más, justamente por, también lo dijo la doctora Caballero, la difusión de esto es amplísima. Por eso digo, estos libros, por ahí, ustedes ven que la mayoría de la literatura es anglosajona, pero al instante se traducen al castellano y, bueno, Amazon los pone en oferta para bajarlo, ¿no es cierto?, a una tablet, o sea que la difusión es mucho más rápida de lo que se daba antes de estos temas. Y si nosotros no estamos de alguna manera prevenidos, o no entramos a que este tema se convierta en un tema de charla académica rigurosa, corremos el peligro de lo que dijo justamente la doctora Paso o la doctora Bolton, ¿no? Estamos en lo contrario de lo que siempre hemos propuesto desde el Instituto de Bioética, la defensa de la persona. Ninguna de estas técnicas, si no van para el bienestar de la persona, para el bien de la persona humana, son ilícitas, directamente ilícitas. No sé si querías acá o querías que fuera un... Gracias. ¿Querés hacer algún comentario? Bueno, Maya, sí, excelente tu disertación. Tomo lo que acaba de decir al final y lo uno a lo que dijiste al principio, que dijiste como al pasar que en realidad esta corriente, para llamarla de alguna manera, filosofía, no sé, funciona, opera y se maneja como una religión, dijiste eso, textualmente. Yo creo que el punto está ahí. El punto está ahí, porque nadie se opone a la ciencia como tal, ¿no? Para uno de los comentarios que hizo la doctora, a la ciencia. No estoy en contra de la ciencia, nadie está en absoluto. Algunos tipos de ciencia, ni siquiera lo que estamos viendo, lo que ha visto el hombre desde el comienzo, desde el principio que el hombre está en la tierra. Desde el momento mismo de la creación del hombre por Dios, ¿cuál fue la primera tentación? Ser como Dios. Esto es, o sea, es un tema, en primera y en última instancia, efectivamente religioso. Lo primero que se me ocurre decir es que alguien dijo, saquemos a Dios y todo es posible. Así que si no se cree en Dios, no hay naturaleza humana en la cual creer. No hay un creador de esa naturaleza. Por lo tanto, ¿por qué creer en algo llamado naturaleza? El que es capaz de hacer todo hasta que otras cosas le marquen un límite es el hombre. Así que se puede no aceptar, pero sí admitir que esto ocurra si el mundo entero ya no cree en Dios. Si ha dejado de creer en Dios todo el mundo,
o la mayor parte de él, y sobre todo en el mundo científico, esto no debería sorprender. Puede provocar asco, rechazo, pero solamente en aquellos que conservan esa creencia en que hay un absoluto, que es el autor del hombre. Así que termino con esto, pues no quiero extenderme, pero es para mí el punto de partida, como marcaste, esto hay que verlo desde lo religioso, no hay otra posibilidad, y ahí vas a tener en el mundo científico, bueno, si nos vienen con la fe, si nos vienen con los dogmas, si nos vienen, no hay más que discutir. Es decir, se crea una dificultad para el discurso, para la discusión, una dificultad que solo se resuelve con la fe, me parece a mí. En último análisis, sí, pero esto, en último análisis es eso. Si un hombre se mantiene inamovible en rechazar la existencia de un Dios, y para ese hombre todo será posible, y experimentar, y con seres humanos, lo que sea. Bueno. Ahora, la prueba que es ácida para esto, pues yo termino y me pregunta si has estudiado también el tema, ¿no? Como se ha visto. ¿Alguno de estos científicos, de los muchos que ha citado, ha probado estos experimentos en sí mismo? Porque si quieren el superhombre, sería bueno que, yo voy a notar que es posible, ¿no? Millet, no sé qué cosa, ¿alguno de ellos lo ha hecho? Los de la crioconservación ya se han anotado para ser ellos los próximos clientes, están convencidos de eso. No, pero para cuando mueran. Pero quiero ir a, digamos, esto para que no nos quede, a ver, padre Bochatey, no, esto no, Balmaceda. Bueno, puede ser que además de ser una propuesta fantasiosa del Homo Deus, es un emergente del Homo Nihil. Y sí, María Fernanda es la que hace esta pregunta, es una integrante de la comisión directiva de la Sociedad Tomista y es profesora en la Facultad de Filosofía de la UCA. Y por supuesto, porque yo cuando inicié con una frase de Nietzsche, y Nietzsche es un nihilista, de manera que parte, digamos, de alguna manera, al hablar del homo nihil, sería un nihilismo en el sentido de no creer en el hombre, ¿no? O sea, como es una corriente antihumanista, obviamente está vinculada al nihilismo. Pasaríamos a la otra. Monseñor Bochatey, ¿cuál corriente cree que puede ser la que más impacto se identifique con el pensamiento o situación cultural actual de América Latina o de Argentina? Y yo creo que la que más impacta es justamente la de la genética en la Argentina, porque creo que es lo que, digamos, ni América Latina ni la Argentina tienen un desarrollo tecnológico tan importante como para que la cosa se piense a nivel de los cyborgs o de la unión máquina-cerebro. Eso no me parece que se dé, pero creo que sí todo lo que pueda ser el mejoramiento genético, eso creo que acá puede prender mucho. Acá en la Argentina, no conozco tanto otros países latinoamericanos, pero podría ser. Diana María, bueno, a ver, ¿cómo explican los transhumanistas la posibilidad de que la inteligencia artificial desarrolle conciencia? Bueno, no parece posible ni siquiera visto por los ingenieros informáticos. Sí, realmente es así. Todavía no sé, por eso yo decía que dentro de los 3 niveles de inteligencia artificial, el único que efectivamente existe sería la inteligencia artificial débil, que es la que nosotros ya usamos a través de los celulares, a través de los televisores, de la unión entre los diferentes aparatos que tenemos en nuestra casa, de dejarlo programado, qué sé yo. Eso es lo que se usa, pero es la inteligencia artificial
débil. No se ha logrado no se ha logrado este asunto de obtener una máquina consciente. Ahí está el límite, porque esa es la parte más compleja que no logró nadie. Dios quiera que jamás lo logren, ¿no? Acá está Graciela Moya. Lo llamativo es la gran financiación económica de universidades reconocidas como la Universidad de Oxford, Manchester, más allá de las empresas privadas. ¿Sí? La Universidad de Oxford impulsó con 13,3 millones de libras esterlinas ese Instituto del Futuro de la Humanidad, el que dirige Bostrom, para la investigación en este tema. Y sí, a ver, yo voy a hacer una analogía que la van a tomar tal vez a mal, pero cuando se dijo en este gobierno que se iba a dar prioridad a la ciencia y que se iba a dedicar un gran porcentaje del PBI al Ministerio de Ciencia y Técnica y a la Secretaría de Ciencia y Técnica, luego esto fue nada más que un fraude, una ficción, porque el mayor presupuesto que tenía que ir a Ciencia y Técnica fue destinado al Ministerio de la Mujer, para escuchar las pavadas que hemos escuchado como propuestas. Es decir, evidentemente que nosotros malgastamos, pero también tiene derecho, por lo visto, la Universidad de Oxford de destinar una cantidad que a mí me parece realmente incomprensible, conociendo en qué están, digamos, en estos valores, en libras esterlinas, en esto que no ha logrado un avance como este. Si nosotros dijéramos, bueno, a ver, lograron una inteligencia artificial general, por lo menos, hubiéramos dicho, bueno, se ve un aporte, pero no se ha llegado a eso. Entonces, ¿dónde está lo que se ha avanzado y ese presupuesto a qué está dedicado? Yo creo que la mayor parte del presupuesto está orientado a difundir estas corrientes, o sea, más en la propaganda, más en la convicción que en lo que sea un verdadero avance científico. Ideológico. No lo puedo pensar de otro modo. Agradezco, por supuesto, las preguntas y la intervención de quienes han estado en el Zoom, porque creo que es para alertarnos esto. Yo tampoco estaba muy al tanto de esto, pero cuando decidí tomarlo, para mí era un tema nuevo, pero bueno, traté de investigar lo más que pude, leí el trabajo de la doctora Moya al respecto justamente de lo que es la edición genómica. Por supuesto no tengo la capacidad de ella para entenderlo y transmitirlo, pero me convencí de muchas cosas y creo que realmente tiene que ser una preocupación para nosotros, los intelectuales, y sobre todo las personas dedicadas a la bioética. Y en esto reconozco, ahí está Monseñor Bochatey, que al primero que escuché con una conferencia sobre el transhumanismo hace muchos años ya, fue a Monseñor Bochatey en una de las salones de la UCA, cuando él estaba al frente del instituto. Así que le agradezco por toda la avanzada, que ahora Monseñor Bochatey es además miembro de la academia, me siento miembro correspondiente, y pienso que él puede también traer estos temas para esclarecerlo, porque no creo que todo el mundo que esté fuera del Instituto de Bioética este tema le sea algo conocido, algo, digamos, allegado. Así que bueno, realmente les estoy muy agradecida por tanta presencia y me alegro que haya servido para algo esto que me dediqué un buen tiempo a estudiar y escribir. Nuevamente gracias a Maya, creo que bueno, las palabras sobran, ha sido excelentísima y lo volveremos a ver, después está grabado todo esto. Así que muchas gracias, como a todos los presentes, también por Zoom. Creo que bueno, se puede agregar poco, ¿no? Rescato lo que han dicho muchos acá y las casi últimas palabras de Maya en su exposición, que el hombre homo deus, dijiste por ahí, ¿no es cierto? Y ya está en el Génesis, la tentación originaria es ser como dioses.
Y es todo lo que yo rescato, es que en definitiva es una muestra una vez más que el ser humano no se conforma con una simple existencia humana, que busca lo absoluto, ¿no es cierto? Y lo buscamos mal a veces. Esto es buscarlo mal, pero es reconocer que no nos conformamos con esta vida mortal y con toda la problemática que hay, que siempre estamos esperando algo más. Y en segundo lugar, también rescato, como bien lo dijo Maya, lo de la fe, ¿no? Es una fe, lo digo, ojalá todos los creyentes tuviéramos siempre tanta fe como creen ellos en algo que no ven ni saben, porque no hay aún la aplicación de la edición genética, lo sabe bien Nicolás, y los que están en esos, en células somáticas, todavía gran desarrollo no hay, son todas expectativas. Y ni que hablar si que llegan a tocar las líneas germinales, porque ahí estamos, gracias a Dios, hasta ahora está prohibido. Bueno, así que muchas gracias a todos y un nuevo aplauso para la oradora. Por haber estado.